damos inicio y les damos la bienvenida al seminario Propuesta para una moderna legislación concursal, organizado por la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en conjunto con la delegación de la Facultad de Jurisprudencia. El desarrollo del conversatorio se hará de la siguiente forma. Los ponentes expondrán su presentación y posterior a eso se realizarán las preguntas, las cuales podrán realizarlas a través del chat con el que se cuenta aquí en esta plataforma. Reitero, por favor, apagar los micrófonos y las cámaras para poder tener un mejor desenvolvimiento del evento. Muchas gracias al doctor César Coronel Jones y al abogado Fabricio Dávila por tener la iniciativa y de compartir este espacio académico. Para nosotros es un honor contar con su presencia. El primero en intervenir será el doctor Coronel con su ponencia Bases en Moderna Legislación Concursal. El doctor Coronel es socio fundador del estudio Coronel y Pérez y su actividad se enfoca en litigios y arbitrajes complejos, tanto locales como internacionales, así como en asuntos corporativos y contractuales. El doctor Coronel ha sido miembro de la Corte de Arbitraje de la CCI de París y presidente del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, así como árbitro y experto en casos internacionales de la CCI, ICDR, CIADI y UNCINTRAL. Además, en el pasado se desempeñó como decano y profesor de Derecho Civil en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, fue director jurídico, intendente de compañías, encargado en Guayaquil y presidente de la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario. Doctor, le cedo la palabra, es un gusto contar con usted. Muchísimas gracias, para mí también es un gran placer participar en este conversatorio promovido por la Asociación de Estudiantes de Derecho. Le comentaba al actual presidente que hace como 50 años yo también fui parte de la directiva de la Asociación Escuela de Derecho de esta querida universidad que es mi alma mater. Bien, la idea de mi presentación es realizar un análisis de los conceptos básicos de lo que debiera contener una legislación concursal moderna, entendiéndose legislación concursal como aquella dirigida específicamente a las empresas, porque también existe el concurso de acreedores entre las personas naturales, pero ese no es el tema de la presentación. ¿Y por qué estamos priorizando y dedicando este evento a la legislación concursal empresarial? Pues porque realmente la empresa es una célula vital en la sociedad, en el sistema económico. La empresa pues es la principal generadora de riqueza, la generadora de plazas de trabajo, la generadora de impuestos, es la que mueve la economía. Para que tengan ustedes una idea, hace algunos años, en el inicio de este siglo, ¿no? En el año 2000, me tocó representar al Ecuador en el BID como director en representación de Ecuador en la época del gobierno del doctor Gustavo Noboa. Y en una de las múltiples presentaciones que escuché y se veía lo que significaba el impacto en la economía de los sectores públicos y de los préstamos de estas agencias internacionales de desarrollo, etcétera, como el Banco Mundial, el BID, el mismo Fondo Monetario. Esto no llegaba al 10% del impacto que representaba, en cambio, la generación de riqueza por parte de las empresas. Y fundamentalmente son las empresas privadas. Entonces, eso hace que ante la realidad de que estas entidades, que lo han definido los tratadistas del derecho mercantil como este conjunto de bienes, servicios, personas dedicadas a un objetivo determinado de producción económica, de producción de riqueza, que son las empresas, siendo como son tan importantes en la vida social, haya ameritado que ya desde hace décadas se haya buscado fórmulas para evitar su liquidación cuando es
todavía posible, rentable, eficiente económicamente, que ellas sobrevivan. Y crear este régimen, si se quiere, excepcional, que se llama el concurso preventivo. Y podríamos precisar aún más, el objeto de la charla es la legislación concursal preventiva, porque hay también el concurso liquidatorio, la quiebra. Y de hecho, uno de los destinos del proceso de concurso preventivo puede ser la liquidación. Es decir, puede que un concurso preventivo que tiene como principal objetivo buscar la posibilidad de rehabilitar a la empresa, de mantenerla con vida, ocurra que no tiene ese resultado, no tiene ese éxito y termina pues produciéndose una liquidación ordenada de la empresa. Pero ¿por qué buscar esta etapa previa, que como su nombre lo indica, sea preventiva de la quiebra, que impida la quiebra? Pues precisamente por la enorme importancia social que tiene la empresa. En algún libro de un autor argentino me impresionó mucho, el título era El interés social. Toda la obra fue, me parece que había sido una tesis de grado muy buena y terminó después publicándose ya como un libro de la autora. Se dedicaba la autora a explicar la diferencia, que bien analizado es bastante evidente, entre el interés de los dueños, de los accionistas, de los dueños formales de la empresa, con el interés de la empresa en sí. Es decir, son dos cosas diferentes. El accionista típicamente persigue un dividendo, una rentabilidad. La empresa como tal, que interesa no solo al accionista, sino también a sus trabajadores, a sus proveedores, al fisco, porque genera impuestos, a la sociedad en general, tiene un interés distinto. Y no es extraño que se produzcan incluso conflictos entre el interés personal del accionista y el interés social. De allí que, por ejemplo, el administrador, el representante legal, tenga ante la disyuntiva de proteger el interés del accionista o el interés social, claramente la obligación de proteger este último, el interés de la empresa, el interés social, que, repito, tiene esta relevancia social, comunitaria, tan importante que ha meritado en el derecho comparado en general, ya desde hace varias décadas, que haya una legislación especial para tratar de mantenerla, porque es algo muy benéfico para la vida social, especialmente en una economía de mercado, una economía de libre mercado, que hoy pues es virtualmente universal, ¿no? Porque incluso en el sistema chino, donde existe poca libertad política, hay bastante libertad económica, porque se reconocen las bondades de la economía de mercado, de la competencia, para la generación de bienes y servicios a precios asequibles a los consumidores. De manera que, en cierta forma, la empresa, repito, no le pertenece, más allá de formalmente, a los accionistas, sino que le pertenece también a estos actores sociales, a la comunidad misma, a los trabajadores, a los proveedores, al fisco, etc. De allí que en esta legislación que pretenda impedir su desaparición, haya que mirar esos intereses. Eso hace que esta legislación implique necesariamente un grado de sofisticación, por así decirlo, bastante elevado. El famoso profesor de Derecho Mercantil, don Joaquín Garrigues, en el prólogo de una de sus obras, dice que
la abogacía es una profesión de límites, donde realmente de lo que se trata es decir, bueno, ¿hasta dónde es el derecho del uno comparado con el del otro? ¿Cómo balancear los intereses? De eso se trata en una perspectiva macro muy general, el derecho positivo en su integridad. Es un tema de límites, de determinar hasta dónde, balanceando los intereses que están detrás. Entonces, en la legislación concursal, esta primera base hay que tenerla en cuenta, la importancia de la empresa como tal en la vida social para la comunidad. Y de allí que en el desarrollo concreto de las normas deba de procurarse que haya este balance en el cual se respeten los derechos de los diversos interesados, de los diversos acreedores, y hay una máxima que viene desde la época del derecho romano que es como un foco que ilumina la legislación concursal, que es la par conditio creditoris, la igualdad de trato a los acreedores. Este es un principio fundamental. Por cierto, sabemos, el derecho civil ya de hace siglos, el nuestro también ya desde hace siglos, tiene un sistema de prelación de crédito, porque hay acreedores de diverso origen, no solo en función o de diversa categoría, de diversa clase, no solamente en función de cómo se ha originado el crédito, ¿no? Sino, por ejemplo, de si se ha tomado el cuidado de establecer garantías que lo respalden. Entonces, uno es el crédito del acreedor prendario, del acreedor hipotecario, otro es el crédito del médico que auxilió al paciente, dice el Código Civil, aunque obviamente eso se refiere a personas naturales en su última enfermedad, pero hay el crédito del porteador, en fin, hay una larga categoría. Entre los créditos privilegiados están, pues, en el caso ecuatoriano, los créditos laborales y los créditos fiscales, créditos por impuestos y los créditos que por otro concepto se deuden a entidades públicas. Entonces, hay que tener presente, los mismos acreedores, los mismos accionistas, en última instancia, una vez que se liquida la compañía, sabemos que también se convierte en unos acreedores porque a ellos es que hay que entregarles el patrimonio que reste cuando se liquida una empresa, después de cubrir todas las acreencias, se lo reparte el patrimonio entre los accionistas. Entonces se dice que ellos son, en cierta forma, como unos acreedores de segundo derecho, de menos categoría, porque solamente una vez que se los haya pagado a todos los otros acreedores. Entonces, este asunto del balance es fundamental. Y conectado con esto viene un aspecto que hay que tenerlo muy presente, y es evitar el fraude. Las empresas pueden llegar a caer en dificultades por diversos motivos, ¿no? Algunos netamente fortuitos, otros asuntos de fuerza mayor. Hoy mismo estamos viviendo una pandemia, una situación en buena parte imprevisible, aunque también podríamos discutir sobre eso, que ha colocado a muchísimas empresas a lo largo del mundo, y de diversos niveles, en una situación de virtual cesación de pagos. Entonces, de hecho, sabemos que compañías tan importantes como Avianca, por ejemplo, ya acaba de solicitar acogerse a un sistema de concurso preventivo, el famoso Chapter 11 en los Estados Unidos. Bien, decía que otro aspecto claro, otra base, por así decirla, por así llamarla, que debe tener en cuenta la legislación concursal es evitar, precaver que se produzcan fraudes y que se pueda beneficiar a alguien que no obra con buena fe. Porque ante las crisis, que son situaciones que generan tensión, que preocupan a
los múltiples involucrados, pues hay la tentación, siempre existirá la tentación de sacar provecho con malas artes en perjuicio de los demás acreedores. O también puede ocurrir que la crisis misma se haya producido por malos manejos. Porque hay, por cierto, malos manejos que se pueden calificar como simple error, un error de estrategia, una equivocada percepción de la realidad, o un cambio de circunstancia que hizo que esa estrategia, que sonaba muy lógica cuando se la trazó, dada las circunstancias no funcionó. Pero hay otras situaciones en donde la crisis empresarial se deriva de malos manejos, de administradores que utilizaron los bienes sociales en provecho personal, que no invirtieron en el negocio en sí, sino en gastos injustificados, los dineros que recibieron de sus acreedores o que de otra manera había generado la sociedad. Entonces, se trata también de que se protege el... Por ejemplo, una de las típicas medidas que se dan para proteger, para, digamos, sancionar los fraudes, es que para el periodo anterior a la suspensión de pagos, en algunas legislaciones 6 meses, en otras 1 año, se dice ese es un periodo de sospecha. Los actos realizados por los administradores en ese periodo anterior, en ese periodo de sospecha, hay que mirarlos con lupa y, por ejemplo, si se han transferido bienes a personas vinculadas a ellos, si se han creado créditos a personas vinculadas a ellos, o se ha dispuesto de bienes esenciales para el negocio, o se han creado garantías reales sobre los activos más importantes del negocio, esos suelen ser sancionados con la inoponibilidad, es decir, se entienden ineficaces per se. Como ustedes ven, hay un momento crítico que es el que desata ese periodo de sospecha y que también desata la posibilidad de que se presente la solicitud de concurso, que en las legislaciones, en la nuestra y en el derecho comparado, es lo que se conoce como la cesación de pagos. La cesación de pagos típicamente es una situación en la cual la empresa no va a estar en condiciones de honrar los pasivos a corto plazo, digamos 6 meses, 1 año, con los activos que tiene a corto plazo. Es una situación distinta de la falencia patrimonial en sí, que es cuando los activos son notoriamente inferiores a los pasivos. No, aquí puede haber activos suficientes, equivalentes o superiores a los pasivos, pero no hay la liquidez. Como decía un profesor colombiano experto en derecho bancario, los bancos quiebran no por falta de solidez, sino por falta de liquidez. Las empresas también. Las empresas viven y mueren según las reglas del mercado. Entonces, esto está previsto para los temas de falta de liquidez. Cuando el administrador se da cuenta de que no va a poder honrar los compromisos porque no tuvo ventas suficientes, se produjeron X y Y circunstancias, entonces se le brinda esta oportunidad de que acuda y solicite el concurso preventivo. Es indispensable, inevitable que haya alguien que dirija ese concurso que tenga autoridad. Una autoridad que tenga la potestad de tomar unas decisiones críticas con agilidad es clave. En el caso del Ecuador se ha optado porque sea el superintendente de compañía, es decir, superintendente o su delegado. Y está bien porque es una entidad prestigiosa que tiene un personal calificado, tiene cierta experiencia y está menos sobrecargada que los juzgados. En Estados Unidos, por ejemplo, son los jueces federales, pero bueno, tienen una estructura, pues, un financiamiento superior y un conocimiento más especializado. Esta autoridad va a ser clave para tomar una serie de decisiones. Típicamente el principal efecto de que se presente una solicitud de concurso es que se suspenden automáticamente todas las acciones judiciales, se congelan. Y se dice, a ver, un momentito, todo el mundo se queda como está, se toma la foto en la situación tal como está. Vamos a analizar si hay la posibilidad o no de que esta empresa siga viviendo, porque
se da por supuesto que es benéfico para la sociedad y para todos los involucrados que la empresa subsiste. Y aquí viene otro aspecto que es fundamental tenerlo presente en materia concursal. Esta es una materia en que lo económico es tan o más importante que lo jurídico. Entonces, la clave son los análisis económicos. Hay uno que es lo que diríamos la radiografía de la empresa que hay que llevar al momento de solicitar el concurso y que es la que tiene que hacerla o por lo menos evaluarla un consultor totalmente independiente y confiable, típicamente estas grandes firmas de auditoría, ¿no? Que es la comparación del valor de la empresa en marcha versus la empresa en liquidación. Esta es la cuestión crítica. Si se puede demostrar que la empresa activa en marcha tiene un valor superior al valor de liquidación, entonces es obvio que conviene hacer los esfuerzos, hacer sacrificios que pueden ir desde dar mayores plazos, rebajar montos de la deuda, llegar a acuerdos de refinanciación, capitalización, etcétera, para que la empresa subsista y pueda seguir en marcha. La variedad de los acuerdos es inagotable. Es la creatividad de los empresarios y de los acreedores la que les permite llegar a cualquier acuerdo que haga sentido. Otros aspectos críticos. Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Podría, por favor, intentar activar y desactivar su cámara? Porque la imagen se nos ha quedado paralizado y no podemos verlo. Entonces, no sé si sea problema de su red o un problema con la cámara de la plataforma. A ver, aquí, exit full screen. Es donde dice Start Video y creo que quería... Stop Video, ok. Y tendré que volver... Ya, perfecto, Ya. Listo, ya se lo veo. Sí. Sí. Ahora sí me ven. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, entonces, bueno, les decía que otro aspecto clave que hay que decidir es cuál es la mayoría con la que se deben poder tomar los acuerdos. Hay un momento dado en que por todas estas condiciones de interés comunitario se prevé y se debe prever en una adecuada legislación concursal que una mayoría de los acreedores, no por número de acreedores, sino por la cuantía de sus acreencias, tenga la posibilidad de tomar decisiones e imponer esas decisiones a los otros. Es decir, por ejemplo, dice, bueno, a ver, en el caso ecuatoriano, hoy es el 75%. Yo creo que es una de las razones por las que no ha funcionado los concursos preventivos en Ecuador. Es muy alto. Pienso que debería seguirse la regla que está en el COGEP hoy día, que es más de la mitad. Pero la idea es que, bueno, más de la mitad de los acreedores o acreedores que representen más del 50% del total de las acreencias calificadas, toman la decisión y se impone a los demás, o sea, el 100% tienen que acatar esas decisiones. Entonces, esa es una cuestión crítica. Como ustedes comprenderán, a su vez, para ello es importante, y así se prevé en la ley nuestra y se debe prever en toda adecuada legislación concursal, una etapa que se llama de la calificación de crédito. Una vez presentada la solicitud, si se reúnen los requisitos previstos en la ley, se ordena la suspensión y la autoridad convoca, vengan todos los acreedores, presenten sus créditos dentro de un periodo 15 días, un mes, el que se dé. Y luego se hace una revisión para evitar pues, que se metan créditos fraudulentos, creados, que realmente no estén soportados por la contabilidad, que no tengan legítimo sustento. Se califican los que realmente se consideran acreedores y por qué cuantía y con qué garantía. Porque a su vez, y en esto hay una cita de una autora italiana, que es justamente Fabrizio Dávila en alguno de sus comentarios sobre los proyectos de ley, decía, la par conditio creditore ya está bastante matizada, es una par conditio entre los acreedores de cada clase. Y en efecto, esto es como el derecho de igualdad constitucional. ¿No? Si somos iguales, pero ¿qué significa esa igualdad? Igualdad entre iguales, entre los que estamos en la misma condición. Los acreedores hipotecarios, hay unos anteriores, otros de segunda,
o acreedores prendarios, o fisco, o trabajadores, etc. Entonces, por ejemplo, esta es una actividad en la cual la existencia de una autoridad dotada de potestad fuerte para que pueda proceder con agilidad es vital. Es decir, esto tiene que ser algo muy breve. Un plazo corto para que se presenten los supuestos acreedores, los revisen los sustentos, si hay efectivamente el pagaré, la escritura, si se trata de trabajadores que estaban afiliados, que estaban trabajando, no, que no hayan estos fraudes. Se hace la calificación, la depuración, y se dice, estos son los acreedores, el monto de los pasivos son tantos, de estos tantos son acreedores de primera, de segunda, de tercera, etcétera, tienen tales cuales prioridades. Eventualmente, de esa calificación, que tiene un contenido cuasi jurisdiccional, por así decirlo, debe preverse que haya la posibilidad de acudir a las instancias judiciales para impugnarla, sin suspender el trámite del concurso, salvo pues que se pongan las cauciones que garanticen los perjuicios de la suspensión van a ser cubiertos por el que la solicita y pretende obtener. Entonces, en términos generales, creo que me he referido ya, solamente un poquito insisto en concluir que la variedad de los acuerdos puede ser casi infinita, que siendo coherentes con esto de que la empresa le interesa y le pertenece a la comunidad, a la sociedad, a estos diversos grupos de interesados, fundamentalmente sus acreedores, acreedores de diversos tipos, de diversos rangos, de diversa naturaleza, entonces el concurso puede concluir con un plan de rehabilitación aprobado, con una reestructuración, como se conoce genéricamente en el derecho comparado, que incluso implique cambio de los administradores. O sea que la empresa se salva, como decía, no para sus accionistas, fundamentalmente, aunque si ellos han obrado de buena fe y están dispuestos también a hacer sacrificios y aportes nuevos, pues puede ser que ellos se mantengan y estén entre los beneficiados, pero pueden haber acreedores que se convierten en accionistas, etc. Otro último puntito para ya cederle la palabra a mi estimado colega Fabricio. Hay que prever que los que financian o ponen dinero nuevo, dinero fresco, sobre este dinero ya en riesgo de la empresa en crisis, deben tener un privilegio. Porque si no, pues es imposible obtener este oxígeno que suelen requerir las empresas en crisis. Entonces hay que prever que, bueno, si se obtiene que un nuevo acreedor financiero o no financiero inyecte pues los X cantidad de dólares que se necesiten para darle liquidez inmediata a estos que vienen ya a sabiendas de que hay una crisis y que vienen a ayudar a tratar de salvar, se les pueda pagar antes que a los otros que ya están, digamos, en el problema. Finalmente, hay que flexibilizar las posibilidades de que los trabajadores y el fisco, que son estos acreedores privilegiados, pero que suelen tener pues, una normativa de sobreprotección que puede terminar perjudicándoles, tengan la posibilidad de también ellos entrar en acuerdos que impliquen rebajas, diferimiento de plazos, etcétera, porque si no, no se logra el objetivo principal, que es, en la medida de lo posible, salvar la empresa. Muchas gracias por su atención y pues aquí estaré disponible para contestar las preguntas en la medida que eso sea factible. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Ahora le damos la bienvenida al abogado Fabricio Dávila en su ponencia ¿Cuáles principios del derecho concursal conviene incluir en nuestra legislación? El abogado Fabricio es socio fundador de la firma Axis Consultores Legales. Su práctica se enfoca en temas corporativos, en especial atención a temas societarios complejos, fusiones, adquisiciones, reestructuración empresarial, asesoría a accionistas e implementación de normas de buen gobierno corporativo. También brinda asesoría a empresas nacionales e internacionales en asuntos mercantiles, laborales y demás. Es exmiembro de la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario, además es investigador asociado del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas. Bienvenido, abogado, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias primero por la invitación y por el espacio en este foro. Para mí realmente es un honor compartir foro con el doctor César Coronel y con todos ustedes. Y aquí pretendo transmitirles unas ideas sobre el derecho concursal. Permítanme compartir la pantalla para presentar el PowerPoint. ¿Me confirman, por favor, si lo pueden ver? ¿Lo ven? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué principios conviene incluir en la legislación ecuatoriana? Ese es mi tema, pero antes de ello quisiera hacer una breve introducción al derecho concursal y tratar de responder unas preguntas. La primera sería, ¿qué impacto tiene el derecho concursal en el crecimiento económico? La segunda, la empresa en crisis, ¿cuál debe atender el derecho concursal? Aunque ya lo mencionó de manera muy clara el doctor Coronel. Y la última, las funciones del derecho concursal, ¿cuál conviene adoptar en nuestra legislación? La primera, ¿qué impacto tiene el derecho concursal en el crecimiento económico? Y aquí la primera idea que quisiera transmitirle y que se queden ustedes es que el derecho concursal puede tener un impacto muy importante en la estructura de capital de las empresas, en el acceso y el costo del crédito y en el nivel de innovación e emprendimiento en un país. ¿Y por qué en el acceso al crédito o por qué en el emprendimiento e innovación? Porque, como ya han explicado varios autores, el diseño del derecho concursal puede impactar en factores para la promoción del crecimiento económico, como el acceso al crédito y el costo de la deuda. Y estos factores dependerán en muy buena medida del trato que vayan a recibir los acreedores en un concurso. En concreto, el profesor Aurelio Gurrea Martínez, en su obra Derecho Concursal en España, señala que no respetar las garantías constituidas a favor de los acreedores antes del concurso causaría un perjuicio ex ante en el costo del crédito y en el acceso al crédito. Por eso es importante el diseño del derecho concursal. Por otro lado, ¿por qué puede afectar en el emprendimiento y en la innovación? Porque si es que el deudor va a tener un trato muy riguroso, se va a calificar su actuación, se va a sancionarlo por su actuación, lo más probable es que los deudores busquen evitar a toda costa el concurso. Y la mejor manera de evitar el concurso es jamás adquirir deuda. Y si no adquieres deuda, no va a haber asunción de riesgos porque no va a haber proyectos ni emprendimientos nuevos o innovaciones que financiar. Y por tanto eso causa un perjuicio para toda la economía en su conjunto. Por tanto, si se estigmatiza la insolvencia, podría causarse un perjuicio ex ante en la utilización de la deuda, la asunción de riesgos, innovación e emprendimiento, y con ello, como ya mencioné, se afectaría el crecimiento económico y el bienestar en general. Lo segundo, la empresa en crisis. ¿Cuál debe atender el derecho concursal? Y aquí básicamente suscribo todo lo que ya mencionó el doctor Coronel, pero igual quisiera hacer un par de precisiones, o no precisiones, sino añadir algo más. Lo primero es sociedad y empresa. Y es importante hacer una pequeña... Hay que diferenciar entre sociedad y empresa. Y el profesor español de Derecho Societario, Jesús Alfaro, en su blog, que es muy bueno, Almacén de Derecho, tiene una entrada muy, muy interesante sobre sociedad y empresa. Y cómo algunos autores actuales la siguen confundiendo y por qué no deben confundirla. Entonces, la empresa es, en un concepto económico, como ya dijo el doctor Coronel, es una combinación de factores de producción, bienes, servicios y personas, para producir bienes que se intercambian en el mercado. La sociedad es distinto a ello. Por tanto,
el derecho concursal, ¿a quién debería mantener? A la empresa. Habiendo hecho esta precisión, vamos a ver, bueno, a qué tipo de empresa debe mantener el derecho concursal. Y ahí es la empresa en crisis. ¿Cuál de las empresas en crisis debe ser atendida por el derecho concursal? Y les pongo el ejemplo, está el restaurante que tiene deudas, pero que está lleno y tiene ventas. Entonces, ¿qué dicen los profesores estadounidenses respecto de esta empresa, de este restaurante? Que mientras siga generando flujos positivos e ingresos mensuales, esta empresa debería ser salvada a través de un plan de reorganización, porque si le elimino las deudas, la empresa puede volver a ser exitosa. Ese es el caso de la empresa que sigue generando flujos positivos, el restaurante. En la otra imagen les presento un restaurante vacío, y el ejemplo sería que es un restaurante que solo vende carnes y está ubicado en una comunidad vegana, a la cual solo se puede acceder mediante un viaje en tren de 2-3 horas. Es decir, las únicas personas que podrían consumir, los únicos comensales de este restaurante, van a ser los locales del sitio donde está ubicado. Es obvio que este restaurante va a quebrar, pero no por sus deudas. Va a quebrar porque su producto es malo, porque no hay nadie que le vaya a comprar en el restaurante. Entonces, si a esa empresa yo le quito las deudas, no pasa nada. Igual no genera ingresos positivos, igual no genera flujo cada mes, e igual va a quebrar. Por lo tanto, ese tipo de empresa debe ser liquidada. Y esos activos deberán ser utilizados en deberán ser reubicados en un mejor uso. Si se liquida y se vende esa empresa como un negocio en marcha, podrá venir un restaurante, un emprendedor de un restaurante vegano, y se mantendrán las plazas de trabajo de las personas de la cocina, de las personas de la atención, se seguirá comprando todo excepto carne, se seguirán generando impuestos y finalmente la generación de la riqueza que ya comentó el doctor Coronel. Entonces, hay que diferenciar entre empresa viable y la empresa inviable. Ahora vamos a hablar muy brevemente sobre las funciones en derecho concursal. Y me voy a concentrar en las dos primeras nada más por el tiempo, la función sancionadora y la función conservativa. Y sobre la función sancionadora, tradicionalmente se ha entendido que se debe sancionar a quienes hubieran provocado el escenario desfavorable para los acreedores. Pensemos un poco, analicemos los beneficios ex ante, que para un sistema económico puede suponer la insolvencia. Y como dice el profesor español Aurelio Gurrea, una situación de insolvencia, por lo general, o lo más probable, es que con carácter previo a la situación de insolvencia hayan concurrido al menos 3 factores. El primero, asunción de deuda. El segundo, asunción de riesgos. Y el tercero, emprendimiento. Entonces, en palabras del autor, sancionar la insolvencia sería sancionar el emprendimiento, la innovación y la asunción de riesgo. En nuestra opinión, creemos que eso no debe ser el objetivo del derecho concursal. Muy diferente es sancionar las conductas indeseables, como también mencionaba el doctor Coronel. No se puede creer o no se puede permitir que hayan actitudes oportunistas valiéndose del derecho concursal. Las empresas quieran pagar menos. No, una empresa que no tiene ningún problema de insolvencia tiene que pagar 100 centavos del dólar que le ha prestado algún acreedor. Y el derecho concursal no puede ni debe ser utilizado como mecanismo para obviar las obligaciones adquiridas de una empresa. Por otro lado, la función conservativa, y sobre la función conservativa viene la creencia de que el legislador debe promover de cualquier manera y a través del derecho concursal o utilizando el derecho concursal el mantenimiento de la empresa en crisis. Y como ya vimos en el ejemplo de los restaurantes, esta función solo puede ser admitida en el caso del restaurante que sigue vendiendo y sigue generando ingresos positivos mensuales. El restaurante de carnes en la comunidad vegana no debe ser favorecida en un proceso de reorganización empresarial, porque su problema no son las deudas, su problema es otro, su problema es que no genera flujos suficientes para atender sus obligaciones. Y como ya mencionó aquí el doctor Coronel hace algún momento, el derecho concursal no significa o no supone ninguna especie de magia, como dijeron los profesores Douglas Berry y Thomas Jackson, no es ninguna arte de magia ni nada especial, no puede salvar a la empresa
que no genera flujo. Esa empresa debe morir de manera ordenada en el mercado, ya sea liquidándose, ya sea vendiendo sus activos por unidad, o ya sea como una venta de negocio en marcha. Lo que sí tiene que entrar en la cabeza de varios accionistas en las empresas es que en los procesos de reorganización o en los de reorganización, más que nada, no necesariamente el accionista va a seguir siendo accionista de la empresa. Por lo general ya ha perdido cualquier derecho económico sobre la empresa. Está como llaman los profesores americanos, out of the money. Y ese yo creo que es el gran problema acá en Ecuador, que accionistas que tienen empresas quebradas quieren que se les aprueben planes de reestructuración, pero quieren seguir manteniendo todos sus derechos patrimoniales. Y eso es algo que sí han entendido bastante en otras legislaciones, en concreto en los Estados Unidos, donde los acreedores pasan a ser los nuevos accionistas. Hay una nueva sociedad. La empresa, como ya vimos, puede seguir siendo la misma, pero está reestructurada. Tiene una nueva estructura de capital en la cual pueden participar los acreedores como accionistas. Ahora, por el tiempo, ¿cuál es el desafío? El desafío está para los legisladores en el diseño de una legislación concursal que genere los incentivos adecuados y que no sea ni antideudora ni antiacreedora, sino que sea pro-deudora y pro-acreedora. Y aquí les traigo una frase que lo resume muy bien, del profesor Gurrea. El desafío de los legisladores concursales se encuentra en diseñar una normativa concursal que ayude a reorganizar empresas viables, es el restaurante que sí vende, liquidar empresas inviables, el restaurante carne en la comunidad vegana, y maximizar el grado de satisfacción de los acreedores. Aunque, y esto es lo difícil, promoviendo al mismo tiempo el emprendimiento, la innovación, la certidumbre contractual y la solicitud tempestiva del concurso y el acceso al crédito. Con esta pequeña introducción voy a pasar por los principios que espero que me alcance el tiempo para desarrollarlos. Y si nos alcanza el tiempo intentaremos ver estos principios, el del automatic stay, que ya lo mencionó también el doctor Coronel, el Butler Principle, la Absolute Priority Rule, la regla de la prioridad absoluta, la cláusula de mejor interés de los acreedores, el cram down power, y lo último no es un principio, pero es una idea de la legislación norteamericana que habría que analizar su conveniencia o no de aplicarla en el Ecuador, lo que es el deudor en posesión de la empresa. Y aquí, antes de entrar al automatic stay, les traigo el dilema del prisionero de los acreedores, y varios autores coinciden que este principio, el de suspensión de pagos, el de suspensión de los procesos, es uno de los más, si es que no el más importante del derecho concursal. Y les traigo esta escena de la película A Beautiful Mind, en la cual se encontraba Nash y 3 amigos en un bar. Los 4 vieron un grupo de 5 mujeres que ingresan al bar y conversan entre ellos para ver, bueno, de qué manera se les pueden acercar a este grupo que ha entrado al bar y invitarlas a bailar. El problema es que todos querían, según la película, sacar a bailar a la misma persona. Entonces, a lo que uno de los amigos de Nash, cita a Adam Smith, y dicen, la competencia, la ambición individual beneficia al bien común. Entonces el otro le responde, exacto, sálvese quien pueda. Y esta puede ser la conversación que pudieran tener los acreedores de una empresa que esté en crisis. Sálvese quien pueda, el más rápido, el que llegue primero va a ganar. Y luego hacen una referencia a Smith, que dice que para el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él. Y en ese momento Nash dice que no, que estaba incompleto y que Smith estaba equivocado. Dice que para conseguir el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo. Entonces ahí dice que si todos invitan a bailar a la misma mujer, lo más probable es que sean rechazados. Y luego ellos intentarán invitar a bailar a las demás y serán rechazados nuevamente. Por tanto, si ninguno se interesa en la que todos estaban interesados inicialmente y deciden cooperar y no obstaculizarse, lo más probable es que consigan invitarlas a bailar. Este ejemplo sirve para ilustrar el dilema ante el cual se encuentran los acreedores de una empresa en crisis, el dilema del prisionero de los acreedores. Y entonces el primer principio que vamos a ver es el de la paralización de los procesos, y conocido como el automatic stay.
La paralización de los procesos es un mecanismo mediante el cual la ley les otorga un espacio a los deudores, durante el cual únicamente ellos pueden proponer un plan de reorganización. Es una orden que requiere que todos los acreedores se abstengan de realizar esfuerzos para cobrar los valores que el deudor les adeuda. Bueno, ¿y esto por qué es importante? Si vemos en la imagen, están en una carrera, esos son los acreedores, y el que va primero, Bolt, es el acreedor que tiene a los mejores asesores o a los mejores abogados, y es el que puede llegar, o el que tiene información privilegiada, y puede llegar más rápido a cobrar. Pero si permitimos que él cobre y el segundo cobre, lo que va a suceder, o como bien dijo Hart, esta carrera de los acreedores podría llevar al desmantelamiento de la empresa, de los activos de la empresa, y a una pérdida del valor para todos los acreedores. Entonces, ¿por qué es importante? Porque las empresas que se encuentran en crisis financiera, por lo general son acechadas por los acreedores. Y a pesar de que ellos saben de que es beneficioso preservar la empresa, no confían, como en el ejemplo anterior del dilema del prisionero, no confían que el otro va a cooperar y va a realizar lo mismo. Y por eso es necesario que haya una orden que los obligue a cooperar y de abstenerse a presentar más acciones, y que las partes sean llamadas a una tregua. El siguiente principio que les traigo es el Bodner Principle, desarrollado en los Estados Unidos, en el caso Bodner versus United States en 1979, y trata un poco sobre la par condicio creditorum, que ya habló también el doctor Coronel, y con la precisión que hizo, muy acertada, por cierto, de que ahora estamos con una par condicio creditorum por clase, porque si se entiende la par condicio creditorum en sentido amplio, el derecho concursal trataría igual a los que en ocasiones podrían ser desiguales. Por ejemplo, acreedores que han sido más diligentes en la concesión del crédito, en contratar mejores asesores financieros o legales, o que antes de conceder el crédito hicieron una mejor due diligence. Entonces, si es que se entiende la par condicio creditorum en un sentido muy amplio, estaríamos tratando iguales a los desiguales. Y por eso les traigo la foto ahí del libro de George Orwell, Animal Farm. Dice, todos los animales somos iguales, pero unos animales somos más iguales que otros. Y más o menos eso es lo que ocurre con el Bodner Principle. Lo que se pretende con este principio es preservar las relaciones jurídicas preexistentes. Como ya decía, como bien decía el doctor Coronel, los acreedores que tienen garantías son una clase de acreedores. Los que no tienen garantías serán otra clase de acreedores. Se deben respetar los derechos que tenían antes del concurso, se deben respetar en el concurso. El siguiente principio habla sobre la Absolute Priority Rule, la regla de la prioridad absoluta. ¿Y qué es la regla de la prioridad absoluta? Que la regla de la prioridad absoluta requiere que todas las clases de créditos senior sean pagadas en su totalidad antes de que cualquier clase inferior, o los accionistas, como ya decía el doctor Coronel, o los accionistas tengan derecho a cobrar algo, salvo que una clase superior apruebe una desviación de la regla. Esto es muy importante porque con este principio los accionistas, si están, como dicen los profesores estadounidenses, si es que están out of the money, ya no tienen derecho a cobrar nada, a menos que los acreedores de las clases superiores aprueben una desviación y que estos puedan a su vez cobrar. Entonces, la regla de la prioridad absoluta implica respetar las asignaciones de prioridades que existirían en una hipotética liquidación fuera del concurso. Violar esta regla supondría violar los acuerdos previos al concurso, en perjuicio de la seguridad jurídica. La regla de la prioridad absoluta es la que determina cómo esos acreedores que tenían derechos contra la vieja sociedad van a tener derechos en la sociedad reorganizada. Y aquí me permito traer una frase del profesor estadounidense Douglas Byrd en su magistral obra Elements of Bankruptcy, y él señala que
la presentación de la solicitud de concurso trae consigo el día del juicio. Los activos se agrupan de la empresa y los pasivos se calculan. Los acreedores principales son pagados antes que los acreedores ordinarios. Los acreedores ordinarios son pagados antes que los accionistas. Un accionista que tenía derecho a cobrar primero, fuera de un trámite concursal, debe tener el mismo derecho de cobrar antes dentro de un trámite concursal. Entonces, ¿cuál? Ya hemos visto qué es, por qué es importante, pero ¿cuál es? Bueno, ¿por qué es importante? Esto es importante porque si los acreedores saben que en un concurso se les va a alterar su posición, podría generar un incentivo ex ante no deseado. ¿Cuál es este? Podrían prestar menos cantidad de dinero, podrían prestarlo, como van a tener más riesgo de que en el concurso les alteren su posición, podrían subir la tasa de interés porque ahora la operación es más riesgosa. O lo peor que podría suceder para la economía es que sencillamente los administradores los acreedores dejen de prestar o presten menos. ¿Y cuál es el riesgo y cuál es el matiz que debemos tener en Ecuador, en una economía como la ecuatoriana, donde predominan las empresas de capital concentrado, las empresas familiares, donde por lo general es un solo accionista? Es que este principio fue pensado más bien para las grandes reorganizaciones empresariales. Y sí sería bueno analizar si este principio no generará un incentivo no deseado en una economía como la ecuatoriana. Y pongo un ejemplo. Supongamos una empresa que su negocio no sea una unidad en marcha que se pueda vender fácilmente, sino que el negocio es su accionista, que a la vez es el administrador y él administrando, como una sociedad de profesionales. Entonces, este administrador, a su / accionista, no va a tener ningún incentivo, va a tener pocos incentivos de solicitar el concurso si es que se respeta en su totalidad la regla de la prioridad absoluta, porque el negocio solo está en marcha si es que él lo maneja, y su incentivo va a ser tener alguna participación económica en la empresa. Por tanto, quizás también podría ser de interés de los acreedores suavizar sus exigencias y permitir que el deudor mantenga alguna participación en el capital de las compañías, porque de lo contrario no va a tener ningún interés en salvarla o llevarla a buen término. Luego viene la cláusula de Best Interest Test, que es el mejor interés de los acreedores. Y aquí las imágenes representan lo que se discute en la doctrina comparada y lo que se dice en la doctrina comparada, que favorece algunas legislaciones concursales que no han entendido bien cuál es el problema concursal, en concreto la española, y sin temor a equivocarme diría que la ecuatoriana también. Se da una preferencia al convenio frente a la liquidación. Y como dijo el doctor Coronel, que por aquí lo tengo anotado, el tema es el valor de la empresa en marcha versus el valor de la empresa en liquidación. Y dependiendo de eso, se favorecerá o no la reorganización. Entonces, este principio, ¿qué hace? Este principio, ¿qué es? Es la posibilidad que tiene el acreedor de impugnar el concordato, siempre y cuando sea posible probar que su crédito estaría mejor pagado en un escenario de liquidación que en un concordato, que en una reestructuración empresarial. Y para eso es muy importante lo que comentaba ya el doctor Coronel de la valoración de la empresa, una valoración como negocio en marcha y otra valoración como liquidación. El problema es que no se especifica como liquidación pieza por pieza o como liquidación como un going concern, una unidad de negocio en marcha. Y eso puede dificultar un poco el tema y elevar los costos. Mediante esta cláusula, ¿qué se pretende? Se pretende garantizar que ningún acreedor percibirá en el convenio un menor grado de satisfacción de su crédito que el que obtendría en un hipotético caso de liquidación.
Entonces, las funciones que tiene es un mecanismo de tutela individual de los acreedores que se hubieran opuesto a un convenio y facilita que se logre la solución eficiente del concurso. Y la cláusula, esta imagen es por la cláusula de mejor interés, viene de a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Los mayoristas, que es lo que representa la imagen, suministraban bienes a crédito a comerciantes minoristas por todos los estados de los Estados Unidos de América. La gran mayoría de estos minoristas lograban repagar, pero otros no. Y ahí los mayoristas se encontraban en un problema. Y no puedo asumir ese negocio porque está a distancia muy lejana y no tengo la capacidad ni la liquidez para hacerlo. Y tampoco me sirve venderlo separadamente, liquidarlo pieza por pieza, porque el valor es muy poco. Entonces, en esas situaciones, los mayoristas de la época primaban que se llegue a un acuerdo con sus proveedores y los dejaban y violaban un poco el Absolute Priority Rule, lo dejaban que tengan un stake en la compañía, porque de esa manera los mayoristas iban a tener un mejor interés en el concurso, iban a tener un mejor grado de satisfacción de su acreencia. Ya para ir terminando, el Crown Down Power es una figura del derecho estadounidense, y la imagen ahí es el árbitro de fútbol, que básicamente ese es el poder que tiene el juez de los Estados Unidos de imponer un plan de reestructuración por sobre las objeciones de algunos acreedores. Para que el juez lo pueda hacer, se debe haber respetado las cláusulas que ya hemos visto, la Absolute Priority Rule y el Best Interest, la cláusula de mejor interés. Pero lo importante es que con este poder que se le otorga al juez, ningún acreedor va a dejar a su suerte el acuerdo, el concordato o la reorganización empresarial. Se le incentiva a que participe y también está protegido, porque tampoco el juez puede aprobar ningún plan que sea perjudicial para los intereses de los acreedores. Es decir, si el acreedor demuestra que estaba mejor cobrado en un escenario de liquidación, no podría valerse el juez de esta figura. Y por último, una reflexión sobre la figura del deudor en posesión. En la gran mayoría de los países, cuando una empresa solicita el concurso, entra a una administración concursal y eso tiene costos y puede encarecer el proceso y puede servir como un mecanismo que dificulta que deudores honestos que debido a una fuerza mayor estén en un estado de insolvencia no quieran solicitar concursos porque van a salir de la administración. No están en un estado de insolvencia por una mala gestión, sino por externalidades. Entonces, en los Estados Unidos se permite que el deudor mantenga la posesión, la administración de esta nueva sociedad reorganizada. Y es por eso que lo tienen impregnado en el ADN las grandes empresas de los Estados Unidos, porque van a poder quedarse administrando la empresa. Y además esto puede ser beneficioso para los acreedores, porque es ese deudor en posesión quien tiene los contactos, quien conoce al final del día quien tiene el know-how de la empresa y quien puede sacar la empresa adelante. Difícilmente un administrador concursal que no tiene experiencia en esa industria pueda hacer lo mismo. Por eso es importante. El problema de su conveniencia o no en Ecuador viene a que hay una escasa utilización de los concursos y probablemente podría ser utilizado por deudores de mala fe que busquen aprovecharse y no pagar a sus acreedores, y más por un tema cultural habría que analizar más detenidamente si conviene o no permitir que el deudor se mantenga en posesión, o al menos dejarlo como una regla que no sea imperativo, sino que, ok, si los acreedores lo permiten, se puede mantener el deudor en la administración de la empresa, porque de esa manera se lograría el fin último del concurso, que sería la maximización del grado de satisfacción de los acreedores. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Me quedo aquí por si acaso alguna pregunta y ver si la podemos responder.
Gracias, abogado. Voy a pasar en este momento a las preguntas. La primera pregunta es para el doctor Coronel y es la siguiente. Doctor Coronel, a su criterio, ¿qué país es ejemplo en legislación concursal y por qué? Y ahí me sumo a esa pregunta y para preguntar también de qué aspectos cree usted de esos países que pudiéramos agregar o sería útil agregar a nuestra legislación. Bueno, le cuento que sería pretencioso de mi parte decir que conozco todas las legislaciones concursales, ¿no? Además que son uno de los tipos de leyes que con más velocidad varían. Se decía que las leyes tributarias eran las de más corta duración, cada 5 años o algo, nuevas leyes tributarias, en general en el mundo, hay unos índices. Cuando se hizo el primer proyecto de ley de concurso preventivo, fue por allá por el año 83, yo estaba de intendente de compañías encargado en Guayaquil, y vino el profesor Jesús María Sanguino de Colombia, que es uno de los especialistas en la materia, que en paz descanse. Y también se invitaron a profesores argentinos, por Argentina que había tenido pues, graves problemas económicos, es uno de los países pues, con más crisis financieras recurrentes, tiene un gran desarrollo del derecho concursal. Entonces, bueno, Italia, Francia, España son países que tienen pues, una gran experiencia, Estados Unidos, ni se diga. Las leyes no se pueden copiar y no se pueden imponer en una cultura, en un país, así como una camisa de fuerza. Hay que ver que se adapta a nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, en Perú, es un país que tiene una sociedad similar a la nuestra. Allá, por ejemplo, quien dirige el concurso es el INDECOPI. El INDECOPI es un instituto que maneja todos los temas de propiedad intelectual, maneja los problemas de derecho de competencia y también maneja los concursos preventivos. Tiene funcionarios calificados en el tema económico. En el caso de Estados Unidos, como decía, bueno, en Estados Unidos hay un poder judicial tan fuerte, pues, ¿no? Tan prestigioso, o sea, tan independiente. Allá usted sabe que un juez no lo remueve ni el presidente de la República, ni el Congreso, ni nadie, salvo que otros jueces encuentren que él ha obrado de manera incorrecta, ha cometido alguna irregularidad. Y gente muy preparada, no se llega allá de las mejores universidades o después de la mejor práctica. Entonces, repito, cada ley tiene que adaptarse a la realidad. Yo pienso que les he dicho los principios básicos y creo que Fabricio ha hecho un gran trabajo exponiéndolos en más detalle y con la experiencia norteamericana y la doctrina de una manera muy gráfica. Y nosotros podríamos adaptarlo. La ley nuestra no es tan mala, tiene algunas cosas que deben cambiar. Por ejemplo, esa mayoría de 75% es exagerada. El problema, entre otros, es de nuevo la cultura y el desconocimiento. Yo me acuerdo de Juan Larrea Holguín, uno de los grandes juristas, fue profesor de la universidad. Cuando yo estuve de decano de la facultad, lo invité a que vaya a dar filosofía del derecho, me dijo que ya no podía, en esa época era arzobispo de Guayaquil. Pero él decía, la mayor pobreza es la ignorancia y el mayor acto de caridad que un ser humano puede hacer es ayudar a una persona a que supere la barrera de la ignorancia. Yo creo que en gran parte el problema es que ni los acreedores ni los deudores han entendido la riqueza que puede tener la posibilidad del concurso. Entonces, como dijo Fabricio, bueno, que aquí si se entiende que el concurso es para que siempre se quede en manos de los mismos accionistas la compañía, o para que se creen empresas zombies que estén allí andando pues como estos muertos en vida un tiempo más y todo el mundo pierda, obviamente nadie va. Pero si se va con claridad de ideas y se ejerce el liderazgo entre los acreedores que tengan la mayoría, que son pues para cuya protección fundamentalmente está la ley, se puede tomar medidas con rapidez, se cambia la estructura accionaria, se ve si se incluye cuestiones
que en la administración de seguridad desde que se van a manejar las cosas bien, y las empresas podrían, repito, unos cuantos ajustes que por cierto ya los hay en un magnífico proyecto que ha presentado Esteban Ortiz, el intendente de compañía de Quito, y que está discutiéndose en la Asamblea. Otra cosa que agrego, también una mayor proactividad y funcionarios más especializados y decisiones más rápidas en la superintendencia de compañía. Esto tiene que ser algo que se entienda con ejecutividad. Y, repito, teniendo claridad de ideas y decisión, podría obtenerse grandes beneficios en solventar las crisis empresariales utilizando inclusive la legislación que ya existe. Y sin duda, si se hacen estas adaptaciones, muchas, muy bien planteadas en este proyecto de la superintendencia. Esa es mi respuesta, Rafaela. Ok, siguiente pregunta. En esta pregunta voy a pedir la opinión de los dos. Entonces, primero, doctor, se la hago a usted y después, abogado, por favor, nos ayuda con su opinión. La pregunta es la siguiente. ¿Era necesario el concurso preventivo especial que contempla la ley humanitaria cuando ya existe una ley de concurso preventivo? Bueno, yo le diría que no es que era necesaria, ni tampoco es que es una ley completamente nueva. Incluye unas cuantas modificaciones y una muy buena, que es la de que rebaja al 50% la mayoría requerida por los acreedores para tomar decisiones. Y segundo punto, la crisis que están viviendo las empresas en Ecuador hoy, lo que sí requiere es otra legislación especial, además de la de concurso, porque va a haber que establecer líneas de crédito y probablemente normas rápidas para que puede ser que en la misma vía de concurso en un periodo temporal, en un periodo excepcional de los 6 meses o 10 meses y posteriores a que se reanuden las actividades, hay que darle oxígeno en general a las empresas viables, que son muchas, que sin embargo pues han recibido un impacto tremendo por la crisis. Abogado, su opinión, por favor. Disculpe, ¿cuál era la pregunta nuevamente? Que si era necesario un concurso preventivo especial que el que está contemplado en la ley humanitaria cuando ya existe una ley de concurso preventivo. Ok. En mi opinión, sí era necesario y sí sigue siendo necesario que se emita alguna disposición que ayude a aliviar la carga financiera que están llevando las empresas debido al COVID. Pero se debe diferenciar de las empresas que ya venían arrastrando problemas desde antes y que puedan pretender actuar de manera oportunista ahora y beneficiarse de ciertas exenciones, a las que efectivamente se vieron afectadas por el COVID. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo en ese proyecto de ley humanitaria, con ese concordato excepcional, en mi opinión es muy pobre. Y si comparamos lo que hizo Colombia con el decreto legislativo 560 introdujo realmente medidas transitorias en todos los procesos de insolvencia. Y las tengo aquí y me permito leerlas. Medidas de acceso expedito a los mecanismos de reorganización. Se simplificaron los requisitos. Mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial. Estímulos a la financiación del deudor, lo que comentaba el doctor Coronel, en un momento hay que proteger el fresh money, que es ese dinero que va a permitir que la empresa pueda salir a flote. Se permite que cualquier acreedor pueda evitar la liquidación del deudor a través de un salvamento de empresas en estado de liquidación inminente. O sea, son medidas realmente excepcionales. Se introduce el mecanismo de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. ¿Y qué es esto? Estos son institutos preconcursales. Quizás la empresa deudora no va a solicitar un concurso, sino que empieza a conversar con los acreedores y ve que hay buena voluntad y le comunica al juez, o en este caso al superintendente de compañías, que ha iniciado conversaciones con sus acreedores tendientes a llegar a un concordado. Y esa comunicación que envía el deudor al superintendente genera unos efectos. ¿Y qué efectos son? Se paralizan los procesos, se suspende que los acreedores puedan iniciar procesos para que se le permita al deudor que ha comunicado que está negociando con los acreedores llegue a un acuerdo.
todo esto se introdujo en Colombia. Además de esto, para evitar el colapso de la capacidad de los jueces, que como dijo Esteban Ortiz, el intendente de Compañías de Quito, en otro foro en el que participamos, decía que la siguiente curva que hay que aplanar es la de solicitudes de concurso. En Colombia, para evitar el colapso de la capacidad de los jueces, se permitió que la Cámara de Comercio y el domicilio de la empresa deudora pueda empezar procedimientos de recuperación empresarial para su posterior validación judicial. Y estas son solo las medidas concursales que tuvo que haber enviado el Ejecutivo a la Asamblea. Además de eso, hay otras, por ejemplo, en la ley de compañías está la regla de que capitaliza o disuelve, que está superada ya en el debate societario a nivel mundial. Como ese artículo sigue vigente, al menos que esté equivocado, y todas las empresas estarían ahorita en causal de disolución y liquidación y estarían obligadas a convocar a junta y aumentar el capital o liquidar la empresa. Entonces, la doctrina más autorizada en la materia, que es la internacional, y en concreto el profesor que he venido mencionando a lo largo de este foro, Aurelio Gurrea, que es director del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, ha escrito varias propuestas y de hecho, ha hecho un gran compendio de todas las propuestas y todas las medidas que están adoptando los países, las medidas concursales que están adoptando los países debido al COVID. Y una de ellas es suspender la regla capitaliza o disuelve. Otra de ellas, que también es sumamente importante para facilitar la venta de las empresas, es que una cosa es la venta de la empresa como unidad de negocio en marcha, que es una venta de activos, y otra cosa es la venta de las acciones de la sociedad, de la persona jurídica dueña de estos activos. En el segundo caso, hay el impuesto a la transferencia de derechos representativos de capital. Se debería haber enviado alguna norma de que, al menos de manera transitoria y por un lapso de 3 meses, para salvar a las empresas, esté suspendido este impuesto. Pero nada de esto hubo por parte del Ejecutivo. Esa es mi respuesta. Listo, abogado. Tengo otra pregunta para usted. En Guayaquil existe un síndico de quiebra. Para toda la carga procesal existente se quedan estancados. ¿Qué acción se podría ejercer para solicitar un nuevo síndico? ¿Perdón? ¿Qué acción se podría ejercer para solicitar un nuevo síndico? ¿Me puedes repetir toda la pregunta, por favor? Ok. En Guayaquil existe un síndico de quiebra. Para toda la carga procesal existente, esto, o sea, indica de alguna otra forma. ¿Qué acción se podría ejercer para solicitar un nuevo síndico? O sea, no sé en concreto cómo funciona el tema operativo y temo equivocarme en decir algo, pero me parece que lo de Colombia es sumamente acertado. Intentar que las cámaras de comercio y el domicilio del deudor puedan realizar esto. Estoy viendo que aquí en el chat el señor Hugo González Alarcón sugiere incluir como entidad calificada en el Consejo de la Judicatura a profesionales delegados de las cámaras de comercio para que puedan asesorar en la valoración del beneficio y liquidación o beneficio de mantener en marcha la empresa. Y son este tipo de medidas para aliviar las cargas que se deberían sugerir y tomar en el país. Y para eso debe haber un cambio de paradigma y debe pensarse outside of the box, como dicen los estadounidenses. No podemos seguir proponiendo las mismas soluciones que nunca han servido en temas concursales en Ecuador y que pretendamos que vayan a servir ahora. Debemos dejar por un lado la rigidez y debemos abrir un poco la cabeza y cambiar el paradigma y ver de qué manera podemos, desde nuestra profesión, ayudar a aliviar la carga financiera de las empresas. Hay una nueva pregunta, no sé si alguno de los dos desea responderla. Es, en caso que los acreedores de una sociedad sean partes relacionadas, tal como lo define la ley de régimen tributario interno, y sean mayoría para acceder a un concordato, si se logra comprobar que entre la sociedad concursada y las partes relacionadas existe un acuerdo para perjudicar pagos a acreedores menores, ¿habría alguna consecuencia legal? Doctor, no se le escucha. Sé que está respondiendo, pero tiene apagado el micrófono. Por supuesto, claro, eso sería un acuerdo colusorio. De hecho, si usted ve la lista en la actual ley de concurso preventivo de los actos que se consideran inoponibles por
haber sido realizados en ese periodo previo a la cesación de pagos, se refieren precisamente a actos entre partes relacionadas que llevan una presunción de fraudulencia, especialmente si se han realizado en esa época. Y como dije, uno de los principios de una adecuada legislación concursal es la represión del fraude, la prevención y represión del fraude. Listo. Estamos con esas las preguntas. Quiero reiterarles el agradecimiento de parte de la Asociación de Estudiantes y de la Delegación de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica. A ustedes, gracias doctor, gracias abogado por su tiempo y por estar dispuestos a participar en esta actividad económica. Es un honor, es un gusto y esperamos poder contar con ustedes en próximas actividades e invitamos a los demás ponentes a seguir formando parte de estas actividades. Muchas gracias a todos ustedes, es un gran placer compartir con Fabricio y con ustedes este panel y con todos los que nos acompañan por la vía remota. Un placer. Muchas gracias, Rafaela y la EDUC. También para mí un placer compartir con el doctor César Coronel y con todos ustedes. Gracias. Gracias.